Parte 3. El asesino más temido. Asesino 14. Jack el Destripador. Entre los meses de septiembre y noviembre de 1888, un asesino desconocido sembró el terror en uno de los barrios más pobres y violentos de Londres, el East End, específicamente el distrito de Whitechapel. En apenas 10 semanas, al menos 5 mujeres fueron asesinadas y mutiladas de forma brutal, dando origen a uno de los mayores enigmas criminales de la historia moderna. Su nombre, Jack el Destripador, no fue el primero asociado a un asesino en serie, pero sí fue el primero en convertirse en un fenómeno mediático global. La prensa de la época llevó la historia más allá de Inglaterra. Periódicos de México, Estados Unidos, Francia y Nueva Zelanda publicaron detalles de los crímenes casi en tiempo real. Nunca antes un homicida había alcanzado tal nivel de notoriedad internacional. Pero la pregunta sigue vigente más de un siglo después. ¿Quién fue realmente Jack el Destripador, y por qué su historia continúa fascinando? El Londres victoriano y el caldo de cultivo del horror. Para comprender el impacto de estos crímenes, es imprescindible entender el contexto. El Londres de finales del siglo XIX era una ciudad profundamente desigual. Mientras la aristocracia disfrutaba de avances industriales y científicos, en el East End miles de personas vivían hacinadas, sin agua potable, sin saneamiento y sin esperanza. Whitechapel estaba plagado de alcoholismo, pobreza extrema, violencia doméstica y prostitución. Se calcula que más de 1.200 mujeres ejercían la prostitución en la zona, muchas de ellas de forma ocasional, simplemente para poder pagar una cama esa noche. En este escenario apareció un asesino que no solo mataba, sino que mutilaba, extraía órganos y parecía desaparecer sin dejar rastro en calles estrechas cubiertas por la niebla. El inicio del Otoño del Terror. El 31 de agosto de 1888, el cuerpo de Mary Ann Polly Nichols, de 43 años, fue encontrado en Bucks Row. Tenía la garganta cortada y el abdomen abierto. La policía quedó desconcertada, pero aún no imaginaba lo que estaba por venir. Poco más de una semana después, el 8 de septiembre, Annie Chapman fue hallada muerta en el patio trasero de una vivienda. Esta vez, el asesino había ido más lejos, le había extraído el útero con precisión quirúrgica. La violencia no era caótica. Había patrones. Había ritual. Las víctimas canónicas. Aunque se han atribuido hasta 14 asesinatos al Destripador, la mayoría de los expertos coinciden en que existen 5 víctimas canónicas, es decir, asesinadas sin duda por el mismo autor, Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddowes, Mary Jane Kelly. Todas eran prostitutas. Todas fueron asesinadas de noche. Todas tenían la garganta cortada de izquierda a derecha. Pero cada crimen mostraba una escalada de brutalidad. El doble evento, la noche del 30 de septiembre. La madrugada del 30 de septiembre de 1888 marcó un punto de inflexión. Esa noche, Jack mató 2 veces. Elizabeth Stride fue encontrada con la garganta cortada, pero sin mutilaciones abdominales. Los forenses creyeron que el asesino fue interrumpido, obligándolo a huir antes de completar su ritual. Minutos después, a pocas calles de distancia, Catherine Eddowes fue hallada con el rostro desfigurado, el abdomen abierto y un riñón extraído. Cerca del cuerpo apareció una inscripción escrita con tiza que decía: "No hay por qué culpar a los judíos". El mensaje fue borrado por orden policial para evitar disturbios antisemitas, una decisión que aún hoy genera controversia. Las cartas del Destripador. En septiembre de 1888, el asesino dio un paso más, escribió a la prensa y a la policía. Firmó por primera vez como Jack the Ripper. En una de sus cartas decía: "Amo mi trabajo y pronto volverán a saber de mí. Suyo sinceramente, Jack el Destripador".
A Charles Lusk, líder de un comité vecinal, le envió medio riñón humano, acompañado de una nota que decía: «Desde el infierno». Este acto selló su leyenda. Ya no era solo un asesino. Era un símbolo del terror. El crimen final, Mary Jane Kelly. El 9 de noviembre de 1888, Jack cometió su crimen más atroz. Mary Jane Kelly, de apenas 21 años, fue asesinada dentro de su habitación en Miller's Court, el único caso ocurrido en un espacio cerrado. Esto le dio al asesino tiempo suficiente para desatar una violencia sin precedentes. El informe forense describió un cuerpo irreconocible, rostro desollado, órganos extraídos, extremidades mutiladas, el corazón desaparecido. Incluso los cirujanos más experimentados quedaron horrorizados. Después de esa noche, Jack el Destripador desapareció. Perfil psicológico del asesino. El FBI y criminólogos modernos coinciden en varios puntos: profundo odio hacia las mujeres, fijación con la prostitución, posible trauma infantil, necesidad de reconocimiento, conocimientos anatómicos básicos. La extracción del útero ha sido interpretada como un ataque simbólico a la maternidad, posiblemente ligado a una figura materna abusiva. Sospechosos y teorías. A lo largo de los años, se han señalado médicos, aristócratas, artistas, escritores, policías e incluso mujeres. Entre los sospechosos más famosos: Francis J. Tamblety, médico estadounidense que coleccionaba úteros. Walter Sickert, pintor impresionista. El duque de Clarence, nieto de la reina Victoria. La teoría de Jill la Destripadora. La posibilidad de más de un asesino. Incluso la hipótesis de un policía involucrado. Ninguna ha sido probada de forma definitiva. El legado de Jack el Destripador. El caso fue cerrado oficialmente en 1892. Nunca hubo arrestos. Nunca hubo confesión. Nunca un rostro al que señalar. Jack el Destripador se convirtió en el arquetipo del asesino en serie. El molde sobre el cual se construyeron todos los monstruos posteriores. Un mito criminal alimentado por el silencio, la prensa y el miedo colectivo. Un enigma eterno que desafió a la policía, a la ciencia y a la razón. Y mientras los archivos de Scotland Yard permanezcan sellados, mientras las cartas sigan siendo auténticas o falsas, la niebla de Whitechapel seguirá ocultando la verdad, y el nombre de Jack el Destripador seguirá caminando entre la historia y la leyenda.